Hizo también fundir Salomón un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de una flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras de bajorrelieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma anchura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, leones, palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo también 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida, de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro
y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la mano izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quinciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Del libro primero de los Reyes, capítulo 7, versículos del 23 al 51. Acabamos de ser testigos, queridos hermanos, de un largo fragmento. No lo cortamos porque si estuvimos atentos, todo él, por largo que fuera, estaba narrando lo mismo: la construcción, la elaboración, la fundición de los diferentes utensilios e inmobiliarios que iba a tener el templo tanto dentro como afuera. Hay que aclarar algunos conceptos que de pronto nos pueden a nosotros costar trabajo entender, porque la cultura nuestra no maneja dichos términos. Cuando nos dice el texto bíblico que se construye un mar, que se funde un mar, se refiere a una especie de, digámoslo en términos muy nuestros, piscina. Una gran paila, una gran superficie, una gran olla, por decirlo de alguna manera, a la que se le llama mar. Se le llama mar porque contiene una gran cantidad de agua. Esto para tener una claridad lexical sobre el fragmento que nos dice hoy la palabra de Dios. Y nuevamente, como hemos venido siguiendo durante los últimos días, la palabra de Dios nos ha estado hablando de cómo poco a poco se fue preparando, realizando, organizando, completando y últimamente hermoseando la obra del templo como lugar digno de guardar el arca de Dios. Quiero hacer una pequeña coincidencia con el tiempo especial que acabamos de vivir. Se supone, bueno, aunque no es la fecha exacta en la que nació Cristo, según se cree, nació hacia los meses de septiembre y octubre, en torno a la celebración de Sukkot, más exactamente hacia la fiesta de Sukkot del año 3 antes de Cristo. Pero pues creer que se van a cambiar las fechas a estas alturas de la historia pues ya es utópico, porque eso significaría un sacudón de todo el sistema económico que está planeado en torno al mes de diciembre y el fin del año. Dejando eso de lado, la época de la Navidad o la preparación de la Navidad se supone es una época para prepararnos nosotros como una casa digna de recibir a Dios, a aquel que se encarnó y se hizo hombre para nuestra salvación. Y nos hemos venido preguntando al respecto sobre que también hemos estado nosotros preparándonos como templos del Espíritu Santo. Y hoy la palabra de Dios vuelve y nos recalca en todos esos detalles pequeños. Hermanos, muchas veces nosotros, por el afán de las cosas, por las preocupaciones de este mundo, damos a nuestra dimensión espiritual poco valor. Pero también sucede porque el mundo de hoy no le da a la dimensión espiritual el valor que se merece. Y o no se tiene una dimensión espiritual realmente estructurada, madura, coherente, central, más si somos creyentes, o si se tiene ahí a medias, de cualquier manera. El templo de Dios no se construyó de cualquier manera en tiempos de Salomón. Hasta los más pequeños detalles se hicieron como Dios se los merecía. ¿Estamos nosotros siendo detallistas en nuestra vida de fe? ¿Vivimos con ese rigor y ese detalle, esa fineza, nuestra vida de fe?
o de cualquier manera y como caiga. ¿A qué voy con esto de los detalles? Todos somos detallistas con aquello que nos apasiona, con aquello que amamos o aquellos a quienes amamos. Y nos esmeramos y hacemos detallitos y decoramos y pintamos y arreglamos. Pero con nuestra vida de fe, ¿de esa forma lo hacemos? Pintamos, decoramos, arreglamos, somos detallistas, que no se nos pase nada, que todo esté bien como Dios se lo merece en nuestra vida. Preguntémonos si el esmero que Dios merece se lo estamos poniendo en nuestra vida espiritual. Si le estamos dando a Dios ese esmero, ese detalle que Él se merece. Si estamos siendo detallistas en todas las dimensiones de nuestro ser que tienen que estar atravesadas por nuestra fe. La manera en que hablamos, en que nos relacionamos, nuestros valores fundantes en el trabajo, por ejemplo, nuestra honestidad y disciplina y esmero y esfuerzo, el trato hacia los demás, la vivencia de nuestras dimensiones personales, todos esos detalles que conforman la vida del ser humano, se los estamos haciendo bien hechecitos para Dios. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.